Gracias a todos por su asistencia, su puntualidad, dando y respetando a cada uno de ustedes su conexión. Entonces vamos a dar inicio a nuestra última webinar de estas últimas tres que hemos hecho para la evaluación de cada uno de ustedes. Hoy hablaremos sobre protegiendo el vector número uno de ataques, que es el correo electrónico. Hoy nos va a acompañar Johnny Jiménez, es nuestro ingeniero preventa a nivel regional, líder en Symantec. Entonces, los dejo con Johnny. Cualquier cosa, cualquier duda, yo voy a estar aquí pendiente de las preguntas. Pueden chatear, inicialmente no van a tener sonido, pero yo voy a estar pendiente para que de manera inmediata, cuando ustedes escriben su consulta, yo se la pueda transmitir a Johnny y así tratar de resolverla de la mejor manera. Nuevamente, muchas gracias y Johnny, ya quedamos en tus manos. Listo, Adri, claro que sí, muchísimas gracias. Solo para hacer una prueba antes, quiero saber si me escuchan perfecto, para saber si doy inicio. Bueno, creo que sí, ya me escuchan bien. Sí, ya te dicen que sí, que buenos Listo. días y que se escuchan perfecto. Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces, pues nada, gracias a todos los asistentes por sacar esta hora de su tiempo. Como Adri decía, esta es pues ya nuestra última serie sobre temas de seguridad, problemáticas de seguridad que estamos viendo hoy día. Y pues hoy vamos a hablar un poco acerca del correo electrónico. ¿Por qué? Porque pues sigue siendo uno de los focos de atención. Ya no es tanto el tema de la seguridad desde punto final, es decir, desde las estaciones de trabajo, desde el endpoint, sino que ya hoy día los atacantes saben que el correo está desprotegido, saben que hay vulnerabilidad, empezando por el usuario que no conoce sobre seguridad en correo, segundo sobre las plataformas de correo que no son seguras. Entonces, hoy día todos se están enfocando en eso. Vamos a ver algunas noticias, cosas, novedades para que todos estén al tanto y salgan de acá. Eh, bueno, no sé, si salen asustados, creo que hice bien mi trabajo, pero pues lo importante es más que se asusten, es que pues tengan el panorama claro y pues cómo le podemos apoyar a nuestros clientes con seguridad sobre sus buzones de correo. ¿Listo? Entonces, pues bueno, antes de empezar esto, bueno, o sea, recuerden que pues nosotros somos Licencias Online, un mayorista que está presente casi que en toda la región. Am, y pues nosotros nos enfocamos en tener un portafolio de aproximadamente unas 30 marcas con licenciamiento en nube, licenciamiento on-premise, y van soluciones desde seguridad, temas de nube, virtualización, disponibilidad, movilidad, productividad y toda la parte de infraestructura. Unidades de cloud, unidades de educación, esto siempre lo he dicho en los webinars, y es de que, por ejemplo, si ustedes distribuyen Symantec o quieren empezar a distribuir Symantec, a través de nosotros pueden también comprar los cursos oficiales de Symantec y toda la parte pues de educación de la marca, ¿listo? Y una unidad de servicio también para los partners que lo necesiten. Y más o menos así está el panorama de nuestra distribución regional. Como ven, tenemos muchas marcas para hacer distintas cosas. Si alguno de repente tiene alguna duda, con mucho gusto le podemos ayudar a conseguir un contacto local si necesitan alguna información ya sobre algún negocio puntual que estén trabajando. ¿Listo? Bueno, entonces esos eran nuestros anuncios parroquiales. Ahora vamos a iniciar. ¿Listo? Listo. Entonces, cuando hablamos de correo electrónico, pues si han estado conmigo en webinars, saben que me gusta que hagamos memoria y pues esto era en Colombia, este era el primero telégrafo que se usaba en Colombia. Fíjense por allá en el año 1938, obviamente yo no había nacido, creo que ninguno, la mayoría de ustedes de pronto no, hasta ahora estaban por ahí, pero ese era el primer telégrafo. No sé cómo fue el de cada uno de sus países, pero pues así era. Y costaba un jurgo de plata, esto de dinero, y cobraban por palabras, ¿no? Y así yo hacía el envío. Se demoraba seguramente bastante tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese no, obviamente yo no lo alcancé a usar. Pero de ahí después se pasó a todo el tema de las cartas,
máquinas de escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que quiero decir con esta imagen de inicio es de que el sistema no ha cambiado, el sistema sigue siendo inseguro. ¿Por qué? Porque pues el medio para comunicar el mensaje sigue siendo una carta, una plataforma virtual y está bien, pero seguimos siendo expuestos a cualquier tipo de problemática de seguridad. ¿Por qué? Porque pues solo solucioné cómo entregar este telégrafo de una forma más rápida, que costara menos, que llegara más en menos tiempo, que llegara a más lados, que sea accesible para todo el mundo. Eso es lo mismo que hace el correo electrónico, pero el tema de seguridad siempre, siempre, siempre sigue estando ahí de lado. Como dicen algunos, ese es el elefante que está en la habitación que nadie quiere ver porque ya se acostumbraron a él. ¿Listo? Ahora, hoy día hablamos mucho del tema de nube, súbete a la nube, mígrate a la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es, pues, la nube no es mala, ¿sí? Como toda innovación es buena, tiene su lado bueno. Pero el problema número uno es de que nosotros, que estamos en este medio de seguridad, de tecnología y demás, eh, nos convenzamos de que no, que solamente con que le venda el tema del Office 365, el tema de nube, el tema de lo que ya tienen, va a estar seguro el cliente, porque eso no es así. Recordemos, y en mis webinars uso mucho esta imagen, y es que recordemos que pues la nube es simplemente un equipo más. No, pero es que le vendí L3, L5, el Office 365, Microsoft ahorita tiene antivirus, Microsoft ahorita tiene esto, lo otro, este vendor, G Suite me ofrece esto y está bien, pero recordemos, el concepto de nube es solo disponibilizar un servicio, ¿sí? Que esté el servicio en una nube, que lo provean en una nube que siempre esté arriba, ¿no? Pero el concepto de seguridad sigue estando abierto, sigue siendo un hueco el tema de seguridad y la nube no es segura por sí sola. Hay que pensar en un anti-spam, hay que pensar en una protección de información, una estrategia de cifrado de información, un DLP. Hay que pensar en muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de correo y no creer que porque como Microsoft dicen que hacen una cosa o esto, o simplemente como ellos me proveen el servicio, pues acaso eso no viene incluido. Entonces, es como una campaña de desinformación que todos nosotros a veces tenemos. Ahora, muchos dicen, no, pero es que eso no es así, eso no pasa. Y yo les digo lo siguiente, basta nomás con hacer una búsqueda de 2, 5 minutos en Google y ustedes pueden encontrar lo siguiente. Estos son casos acá a nivel Colombia, ¿sí? Pero seguramente si ustedes hacen una búsqueda de phishing en su país, van a encontrar que últimamente han empezado unas campañas y un auge por hacer tema de suplantación a nivel de correos, engañar a las personas para que crean que es un remitente seguro. Y lo peor es que, pues, con el conocimiento que tiene uno, ¿sí? ¿Dónde está mi puntero? Con el conocimiento que pueda tener uno, ¿uno qué hace? Uno mira acá en el remitente del correo y pues aparentemente todo está bien. Es un remitente, uno dice, sí, tiene el dominio del banco, no es un tercero. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién está dejando pasar esto? Si es que vea, están enviándolo, ¿sí? Y me está llegando a mí. Y lo hemos visto de portales bancarios, entidades del Estado, de la Fisco local del país, eh, inclusive portales de recargas a nivel de telcos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay o no hay un hueco de seguridad en el tema del correo? Ahora, ustedes saben que hay usuarios muy inquietos y solo es cuestión de tiempo para que ellos como que se les despierta esa malicia indígena y dicen, oiga, ¿y será que yo puedo X o Y cosa? Decía un amigo, a muchos se les despierta la malicia indígena cuando tienen celos por la pareja. Ahí sí todos somos malos, ahí sí todos somos hackers y buscamos y rebuscamos, pero realmente hay entidades y hay organismos que se lucran de solo esto, ¿sí? Y basta, igual como les digo, solamente escriban esto en YouTube y van a ver cómo una persona con, así no sepa, no tenga conocimientos de tecnología, busca en YouTube estas tres palabras y fíjense, encuentran cómo hackear correo en un minuto, cómo hackear sin tener un password, cómo hackear cuentas de Gmail, cómo hackear cuentas de Office 365. ¿Sí se fijan? Entonces,
estamos en un problema real a nivel de seguridad y la campaña de correos en nube es buena, pero el mensaje se lleva completo cuando pensamos también en seguridad. ¿Listo? Ahora, aterrizando esto un poco más, en Symantec, pues Symantec es una marca que tiene bastante experiencia de esto en el mercado, ¿sí? Y un valor agregado de Symantec es que nosotros tenemos una telemetría, es decir, con toda la experiencia, con toda la base instalada de clientes a nivel mundial que se tiene en Symantec, se logra tener unos 9 millones, 9 trillones, perdón, de puntos de telemetría, es decir, de sensores que nos brindan información para recopilar información. Oye, salió un nuevo ataque de phishing de tal entidad del Estado, salió tal ataque de phishing o suplantación de sitios haciéndose pasar por este o fulanito. Entonces, um, eso es un valor agregado, ¿sí? Que eso el mismo Microsoft, el mismo G Suite, ellos, el mismo que te provea el servicio de correo no te lo puede dar, porque ellos te proveen el servicio, pero ellos no van a tener la exactitud, la eficacia, ellos no van a tener las mismas tasas de detección de spam, de phishing, etcétera, que una empresa dedicada a temas de ciberseguridad sí puede tener. Por eso es importante estos datos a nivel numérico de Symantec. ¿Listo? Espérenme que esto... Allá. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque alrededor, una cifra estimada es que alrededor de 2.000 billones de correos electrónicos pasan por la nube de Symantec y se inspeccionan. 2.000 millones de correos. De ahí es donde sacamos esa telemetría de lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué pasa? A nivel de correo, en Symantec tenemos una solución en nube, pero si también tienen regulaciones y necesitan que esto esté on-premise, también se puede tener on-premise, pero el punto es de que es un nivel de, pues tanto a nivel de licenciamiento como de capas de seguridad flexibles, se adaptan a lo que quiera hacer el cliente. Entonces, fíjense cómo podemos llevar a un cliente a tener la capa base de seguridad sobre correo, que de hecho ni siquiera es base porque tiene muchas cosas que otras de pronto no incluyen y en la licencia, la primera nivel de licenciamiento se tiene más cosas que cualquier otro vendor puede ofrecer, pero fíjense cómo podemos agrandar eh, los módulos, inclusive para poder tener detección de amenazas avanzadas, todo el tema de sandbox, ¿sí? Análisis de contenido, etcétera. Cómo podemos tener una función nueva que ha incorporado Symantec que se llama Thread Isolation y es traer una renderización del sitio web que el link me vaya a abrir. Entonces, eso ni siquiera se abre en la máquina de cliente, sino se abre en un contenedor en la nube de Symantec. Y si algo se infecta es la nube de Symantec en un sitio seguro y ni siquiera la máquina va a infectarse en ese primer punto de contacto. Esto, hay también una solución interesante y es para educar a los usuarios, porque pues siempre pensamos en seguridad, 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 que el firewall, que el endpoint, que esto, que lo otro, pero no pensamos en educar al cliente. Y si no educamos al cliente, recuerden la frase de que todo sistema es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, puedes gastar miles o millones de dólares en tecnología y en seguridad. Lo han hecho, no lo ha hecho luego Facebook, no lo ha hecho luego Google, no lo ha hecho luego cadenas de retail de Estados Unidos, Target no lo hizo, Sony no lo ha hecho. Claro, ellos lo han hecho, pero aún así los han hackeado. ¿Por qué? Por el componente humano, ¿no? Lo que llamamos acá en Latinoamérica, pues por la capa 8, ¿no? Entonces, hay una solución interesante para hacer ese awareness y educar a los usuarios internos a través de campañas simuladas de phishing. Pero si mi cliente está en una estrategia de hacer protección de información, bien sea mediante cifrado o un DLP, el DLP, nosotros ya en Symantec, en esta versión del DLP 15, ya tenemos una consola en nube para hacer, para que el DLP esté en nube protegiendo sobre correo. Entonces, todo el tráfico que pase por correo, también podríamos aplicar políticas a nivel de DLP y todo esto con consolas en nube. Y ese es un producto recién que estamos lanzando. O empezando por temas de cifrado, hacer adjuntos cifrados a nivel, por ejemplo, PDFs, como hoy día actúan. Eh,
como hoy día actúan muchas entidades bancarias que emiten certificados, extractos, y todo eso viene en un PDF cifrado, ¿sí? Que tienes que meterle ahí tu contraseña, ¿sí? Eso también lo podríamos hacer nosotros. Entonces, fíjense cómo podríamos llegar a hacer muchas estrategias. El punto de partida puede ser el correo, ¿sí? Esto, pero pues cada una le pega a una estrategia puntual que necesite mi cliente. ¿Listo? Vamos a ver esto un poquito más en detalle. Entonces, ah, vamos a ver esto un poquito más en detalle. Bueno, entonces, recordemos que este es un servicio en nube que tiene Symantec, ¿sí? Con unos muy buenos SLAs, ¿sí? Que está, digamos que, soportado por varios data centers en todo el mundo, ¿sí? Y lo que queremos es hacer como un redireccionamiento del flujo de correos, ¿sí? Sea que mi cliente tenga un correo en nube de Office 365 o de Google, o que tenga un servidor de correos on-premise, ¿sí? Lo que queremos es meternos en esa cadena de ese flujo del correo y redireccionarlo a nuestra nube. ¿Por qué? Porque en nuestra nube es donde podemos aplicar los distintos controles, y es acá donde tenemos, digamos que, todos los componentes para hacer la protección de lo que mi cliente necesite. Como vemos acá, podemos controlar desde ataques dirigidos a todas las variantes de phishing, obviamente hacer inspección a nivel de antivirus y antimalware sobre todos los adjuntos o links fraudulentos, ¿sí? Eh, También ayudar con temas de spam para los clientes. Ustedes saben que si tienen correo en premise, si tienen correo en nube, ya eso se mejora un poco, pero ustedes saben que una de las dolores de cabeza más grandes de un correo en premise es que siempre van a sufrir de spam. Entonces, no te van a llegar los correos a un remitente, a un destinatario externo, esto te van a banear el dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Te tocará manejar listas grises para poder solucionar esto. Entonces, Hola, Yuri, creo que ese tenemos tema de como spam también es algo ahí. Sí, de sonido. Creo que como que te estás pegando mucho al micrófono, están escribiéndome, entonces creo que se te ya. escucha. Ya, perdón. Es que me han dicho Ya, dale, que de listo, pronto no perfecto. se escuchaba bien, pero listo. No, ya está perfecto. No sé si ya Leonardo creo que estaba como sintiendo así lo escucha mejor. Sí, está mejor, gracias, John. Bueno, listo. Gracias. Gracias por avisarme. Am, bueno, sí, entonces les decía eso, que pues uno siempre sufre mucho con temas de spam, y por qué no proteger contra eso, ayudar a un cliente con estos temas de spam, pero no solo eso, sino pues los temas de seguridad también. Esto, entonces, más o menos esta es como, bueno, de hecho, esta es la arquitectura en la que funciona este sistema, ¿sí? Y una vez se haga la inspección, el análisis, según las políticas que tengamos, pues ahí sí se va a liberar ya eh, el correo, pues al destinatario que mi cliente quisiera. Entonces, si yo lo pusiera por temas de características, esto es todo lo que podríamos hacer, ¿sí? Fíjense que vamos en diferentes capas. La básica, que pues lo que piden todos, es un anti-spam y está bien, pero podríamos llegar un poco más allá y ofrecer un anti-malware, ¿sí? Rastrear todo el tema de los links, podríamos hacer un rastreamiento o un seguimiento de los links para defender al usuario de que sea un phishing como los que vimos al principio. Podríamos, ¿por qué no?, ayudar a que mi cliente no tenga suplantación, ataques de suplantación, ¿sí? Es decir, hoy día, y es muy fácil, yo puedo simular ser alguien a través de correo electrónico, ¿sí? Pero no, es que necesita el usuario de la clave, sí, pero hoy día ni siquiera eso, se pueden hacer ataques dirigidos para comprometer una cuenta de correo y suplantarla, hacerme yo pasar como si fuera mi jefe, más de uno quisiera eso, pero yo podría, digamos que, suplantar a un tercero y enviar correo como si fuera él, ¿sí? Entonces, podríamos garantizar y hacer la validación del remitente y asegurarnos de que no hayan ataques ahí embebidos de suplantación. Y por qué no, ir un paso más allá, hacer una prevención y una
protección avanzada de amenazas con un sandbox, con un machine learning que tenemos nosotros, en ambientes físicos, en ambientes virtuales, tener un análisis de comportamiento, ¿sí? Sobre los adjuntos, sobre el correo electrónico de mis usuarios y diferentes capas, ¿no? Entonces ya esto ya se vuelve algo mucho más interesante. Un punto que siempre tocamos y es de que todo esto se mide siempre a nivel de las métricas de SLAs que tenemos. Entonces, fíjense que y eso que estas son métricas que vienen hasta enero, sí, que oficialmente se han liberado, pero fíjense no solo la disponibilidad del servicio, porque pese a que esto es un servicio en nube, fíjense que siempre ha tenido una disponibilidad del 100%, ¿sí? Pero lo más importante, fijen la efectividad, la tasa en la que detectamos antivirus y el tema del anti-spam. Fíjense qué tan eficaces somos. Somos más eficaces, somos casi que el 100 perfecto. Fíjense, a enero nuestra eficacia del anti-spam era 99,999983. Es una tasa muy, 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 muy alta, ¿sí? Y el tema de antivirus, analizar, digamos que antivirus, phishing y todas esas métricas, realmente son unos muy buenos SLAs, ¿no? Esto, y si lo volteamos a nivel de cifras, estaríamos diciendo que aproximadamente eh, estas serían, digamos que las cifras que manejamos. Entonces, eh, más de 1.300 escaneos hacemos a nivel de servidores. Fíjense cuántos correos pasan por nuestra plataforma al mes, 10.1 billones de correos. Detectamos casi que el 54% de los correos que se rechazan son por spam, ¿sí? La tasa de que se detecta y se rechaza por malware es muy baja. ¿Eso qué habla a mí de esto? Esto lo que habla es de que no van a haber falsos positivos, de que va a ser una solución de que pues simplemente y de verdad funcione y que no terminemos desactivándola, dejando de renovar, no comprándola, no usándola, porque no funciona o es muy intrusiva, no. Fíjense que hay unos muy buenos números que nos respaldan a nivel de esto. Y sobre todo a nivel de detección, ¿no? Entonces fíjense ahí cómo tenemos una comparación entre el ratio de protección que nos brindan diferentes soluciones, ¿sí? Que son como las top del mercado, incluyendo el tema del Office 365. Y fíjense pues la tasa tan alta que tenemos de efectividad o sí, de precisión sería la palabra, con esta solución. Y es una firma tercera que había hecho. Y por si fuera poco, igual Symantec hace parte dentro de los pocos que hoy día somos líderes en soluciones de protección de seguridad. ¿Listo? Y ahí tenemos tanto en Forrester como acá en Gartner lo que teníamos a nivel de cuadrantes. Y esto pasa porque dentro de un flujo normal del correo, cuando hacemos el escaneo, fíjense todo lo que estamos mirando. O sea, esta solución es muy, muy, muy completa. Fíjense todos los pasos que hacemos para garantizar que no haya nada perjudicial en ese correo, ¿sí? Fíjense, cada uno de estos pasos a nivel de protocolos, firmas de antivirus, heurística de anti-spam, seguimiento de links, control de imágenes si mi cliente quiere hacer alguna restricción, si mi cliente quiere proteger información que viaje sobre correo. Todo esto lo hacemos y es en cuestión de segundos, porque realmente ni siquiera segundos, en milisegundos. Entonces, esto hace que esto se vuelva algo muy interesante. Esta consola es una consola 100% en nube, ya la vamos a ver ahorita, ¿sí? Yo le puedo agregar autenticación fuerte a la consola, ¿sí? Obviamente la puedo autenticar con mi directorio activo, si quisiera hacer políticas por grupos de mi directorio activo. Pero, ¿qué es lo más bonito? Miren que nosotros con esta solución podemos hacer una trazabilidad completa de los links y de los correos que pasen por nuestra plataforma. De esa manera se puede evidenciar y sacar reportes para, digamos que, garantizar que esto sí está cumpliendo con su función. Y llegamos hasta el último punto y les notificamos exactamente qué es lo que les está fallando.
Y si yo quiero hacer algún análisis ya más a bajo nivel, todo lo entregamos, todo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Como vimos, podemos hacer muchas cosas, desde protocolos para garantizar que no suplanten la identidad, ¿sí? En doble vía, en correos entrantes, en correos salientes. Puedo hacer reglas a nivel de spam predictivos según comportamiento, según si, por ejemplo, dentro de mi empresa tenemos cuentas que envían mucho marketing y publicidad a clientes. Podemos ayudar para que eso a nivel de spam no se vaya a ese tipo de cosas, sino pues que siempre salga, al igual que pues lo que les decía, temas de firmas, temas de conexiones seguras, implementar TLC o hacer temas de cifrado sobre adjuntos de correo. También, si quisiera yo poner a mi cliente desde mañana que implementen esto, a que de una vez ya esté en compliance con temas de tarjetas de crédito, datos sensibles de salud, etcétera, etcétera. Con un solo clic lo podríamos activar la plantilla y ya en el día de mañana él ya estaría cumpliendo con lo que él necesita estar a nivel de normativas, ¿no? Fíjense ahí. Y todo a nivel de plantillas, como nos gusta, que nos facilite un poco la vida del tema. Y bastante, bastante, bastante granular. Y lo mejor de cara a los administradores es buenas herramientas para hacer un troubleshooting y para hacer un análisis de spam, para saber por qué está pasando de pronto una falla a nivel de spam o hacer un diagnóstico de por qué no me están llegando los correos, será problema de la plataforma, de mi proveedor de correo o del usuario, ¿por qué no? Puede pasar. Y lo bueno es que inclusive el soporte técnico está integrado. Ahí tenemos una casilla para acceder al soporte técnico de Symantec y desde aquí podríamos abrir casos, recopilar información, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo quisiera trabajar con mis usuarios, puedo crear usuarios para que me ayuden, me apoyen, bien sea con acceso total o para sacar reportes, o el que me ayuda con el tema de soporte, o el que configura el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que podemos hacer a nivel de correo, ¿sí? La protección a nivel de correo. Eh, aquí quiero pues mostrarles algo que pues a veces en las charlas les suelo mostrar. Permítanme y yo esto comparto la pantalla. Mientras tanto, si tienen preguntas, esta es la oportunidad para hacerlas. Por ahora no, Johnny. Igual te voy avisando Listo. cualquier cosa. Listo. Entonces, pues, también. ¿Listo? Perdón. Entonces, ¿qué quería mostrarles? Bueno, entonces fíjense en lo siguiente. Hoy día el tema de, no sé si ya lo han visto conmigo esto en webinars, pero pues como el tiempo es corto, les voy a dejar, les voy a mostrar porque esto no está incluido en la presentación. Y es lo siguiente, búsquense esto, Ransom Cloud, en YouTube o en Google, etcétera. Ransom Cloud es una técnica en la cual no lo inventé yo, ya quisiera. Esto fue creado por un hacker que se llamó, bueno, un hacker de los 90 que se llama Kevin Mitnick, y él se unió con Eleven Path, que es la compañía de el Chema Alonso, que es la persona de seguridad responsable de Telefónica España, es un loco este señor. Ellos se unieron y han sacado una serie de videos, de tutoriales, hace 2 años, fíjense, 3 años. Ellos crearon un framework para hacer ataques de ransomware sobre buzones de correo y, ojo, de Office 365. Entonces, esto se hace gracias a que se usa un servicio en nube para cifrar, o sea, el ransomware, que es un cifrado de documentos, es un servicio en nube. O sea, ellos sí se están transformando digitalmente, bien amigo. Eh, y se aprovechan de un token de autenticación de la plataforma para inyectar el código malicioso y hacer el ataque. Realmente esto pasa si el usuario le da clic a un correo de suplantación y le da permisos a la plataforma por debajo. Ahí es donde se activa el ataque. Pero les dejo para que lo revisen, la verdad, muy, muy bueno. Y lo más importante es que pues es una realidad. ¿Listo?
No les voy a transmitir el video porque pues por temas de latencia y esto, pero pues sí quiero que lo busquen. Y fíjense, llega un correo de suplantación con un linkcito. Cuando el cliente le da clic, abre una página de un tercero y fíjense cómo le pide permisos a una aplicación tercera de Office 365, donde le llegues a dar a aceptar, hasta ahí quedaste, mi amigo. El cliente, el usuario, dice, oye, no me abrió nada, qué cosa tan rara, está bien, debe ser que no había nada, pero por debajo, sin que él lo sepa, ya le dio permisos al atacante e inmediatamente va a empezar a hacer el ataque en cuestión. Entonces va a empezar a cifrar todos y cada uno de los buzones que tiene él sobre la plataforma y los va a empezar a cifrar con el clásico ransomware. ¿Listo? Entonces, eso es lo que esta palabrita, el ransom cloud, se refiere. Fíjense, ahí empieza a infectarlos, y al final, si yo acelero esto un poco, el hacker le deja un mensajito de bienvenida. El único correo que no se cifró es uno que él quiere que el cliente lo vea, y cuando le da clic dice, oye, ¿qué pasó con mis correos? Tus correos han sido cifrados. Eh, y si los quieres de vuelta, tienes que pagarme $300. Ya como está el dólar en Latinoamérica, eso es plata. Esto por usuario. Si ustedes tienen 100 usuarios, multipliquen 300 por 100, $3.000, solo para que me devuelvan los correos. Y seguramente no tenemos un backup, o mi cliente seguramente no tiene un backup de correo, etcétera, etcétera. Esto es dinero. Y puede pasar. Y fíjense, y esto no lo inventé yo, esto ya desde el año pasado, ellos han demostrado que hay un hueco de seguridad ahí y que cualquiera podría hacer eso. Por eso hablábamos en este webinar de que el correo es el vector de ataque número uno, porque realmente es un hueco de seguridad. Y ya el tema de endpoint está dejándose a un lado, y hoy día los atacantes se están enfocando en algo que les genere mucha más rentabilidad. ¿Cómo lo es el correo? ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues lo que les explicaba al principio. Por un lado, el usuario no tiene conciencia de qué se abre, qué se debe abrir, qué no, cómo desconfiar, sí o no. Y por otro lado, el que vende e implementa el servicio cree que con los controles que el mismo proveedor les da es suficiente. ¿Listo? Y ya vemos que pues esto puede pasar y sigue pasando. ¿Listo? Eso era algo que les quería por un lado mostrar. Ah, y ya me acordé, lo otro que quería mostrarles es de que hoy día, si uno abre una herramienta como estas, eh, podemos ver que hay muchos clientes que hoy día ya están montados con esta seguridad de correo sobre la plataforma de Symantec, ¿sí? Y acá podemos hacer una prueba rápida, por ejemplo, de Avianca, que es una compañía colombiana de aviación y casi que mundial. Y fíjense cómo los buzones de correo de ellos, fíjense cómo pasan por nuestra plataforma que protege el tema de correos. Message Labs, ¿listo? Que es nuestro email security.cloud. Y asimismo podríamos buscar y buscar y encontraríamos más y más clientes, seguramente hasta clientes locales que ya tienen su plataforma de correo con todos sus buzones de correo que están pasando a través de nuestra plataforma de seguridad. ¿Listo? Y que es lo bueno, que está integrada, porque en una sola consola yo puedo hacer todo lo que vimos, ¿sí? Todas las configuraciones políticas, cifrados, DLP, lo podría tener acá, obviamente con su debido licenciamiento, ¿sí? El tema de Threat Isolation, el tema de seguimiento de links fraudulentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en una plataforma integrada y eso agrega valor para nuestros clientes. ¿Listo? Voy a regresar acá ya para finalizar con la presentación. Ok, bueno, eso fue lo que vimos. Igual pueden hacer la búsqueda y seguramente van a encontrar inclusive hasta clientes locales que ni sabían y ya están siendo protegidos por nuestra solución, por todas las bondades que tiene. Entonces, bueno, hoy como que me rindió, no sé por qué. ¿Qué queremos como concluir con esto?
Y ya antes de tener acá el call to action que siempre es bueno tener al final. Entonces, recordemos que uno, pues el tema de correo es un foco de seguridad, ¿sí? Hay nuevos ataques desde hace un par de años, como el ransomware sobre correo de Office 365, que aprovechan huecos de seguridad en la solución para hacer ataques dirigidos sobre correo. Vemos también que hay ataques de suplantación de correo y vemos también que el tema de phishing, sobre todo en Latinoamérica, ha ido en crecimiento. Cada vez esto ha ido en crecimiento. Por otro lado, vimos que pues nuestro deber como socios, como sí, compañías de seguridad, es estar informados sobre todo lo que estamos viendo y también tener ese conocimiento de que si bien el Office 365 es muy bueno, a nivel de seguridad no es tan eficaz. Ya vimos los SLAs, el porcentaje de detección que ellos pueden tener y demás. Y eso hace claramente que pues sus soluciones de pronto no sean las más óptimas a nivel de detección anti-spam, detección anti-malware, etcétera, etcétera, etcétera. Y además esas soluciones no están reconocidas en el mercado, como lo vimos en Forrester, Gartner y demás, como soluciones líderes a nivel de seguridad sobre plataformas de correo. ¿Listo? Eh, Siempre recordemos la imagen que yo les mostraba al principio. Recordemos que la nube es solo un equipo más, ¿sí? Entonces siempre va a necesitar los mismos campos de protección. Uh, y que algo bueno de la plataforma de Symantec es que sobre una misma consola es el punto de inicio para lo que mi cliente me deje hacer. ¿Listo? El punto de inicio para hacer muchas estrategias desde correo, inclusive educar al usuario y algunos juguetes interesantes que a todos nos gustaría tener. Esto para maximizar el tema de protección. ¿Listo? También, que es algo que preguntan bastante, es una plataforma en nube que puede administrar tanto correo de Office 365 de Gmail o de G Suite como correos on-premise, ¿sí? Donde yo debería licenciar todos los buzones de correo que tiene mi cliente para poder venderle esta solución. Obviamente si hay demos, obviamente si hay pruebas de concepto, localmente con el ingeniero preventa de LOL en su región. Podríamos ayudarles con esto. Y pues digamos que eso es lo que el resumen pues hasta ahora. Y bueno, y ahora sí el call to action. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto de aquí en adelante? Entonces, pues primero, en el último webinar que hicimos, yo les compartí, bueno, se les compartió eh, un documento que es este, el estudio de amenazas de Internet de Symantec 2019, volumen 24, ¿sí? Ahí ellos muestran con estadísticas cómo están algunos países frente a temas de seguridad. ¿Se acuerdan esos 7 trillones de sensores de telemetría que teníamos? Pues de ahí sale esta información, ¿listo? En base a lo que estamos detectando a nivel mundial. Y no está de más echarle un ojo a ese estudio para tener en cuenta qué es lo que está pasando a nivel regional. Que no me pase a mí no quiere decir que afuera no esté pasando. Busquen la información, documentémonos. Ya vieron el tema de los blogs de Chema Alonso, él sube a veces buen contenido. Este tema del Ransom Cloud. Y otro punto interesante y es de que en la página de Symantec principal, y nosotros también le vamos a enviar esta información a ustedes, hay algo que piden mucho los clientes y es un comparativo de, bueno, ¿y cómo así que Microsoft, que es la mayoría donde tiene el buzón, cómo así que el Office 365 no trae eso? Entonces, les queremos facilitar a ustedes una tabla comparativa punto a punto a nivel de pues algunas características, creo que incluso vienen algo de los SLAs, no sé, eh, donde ustedes puedan tener un comparativo ya muy al detalle de qué es lo que ellos dejan de hacer y qué es lo que nosotros podríamos ayudarles. ¿Listo? No solo Microsoft, sino creo que en otra hoja viene con otras fabricantes. Entonces, esto nos va a servir mucho para hacer como esa entrada a las cuentas, a nuestros clientes, llegar con este mensaje de seguridad sobre correo y empezar a hacer ruido con este mensaje. Y pues bueno, ya hablamos del tema del trial que se puede probar. Y lo último, y es el tema del cross-selling. Entonces recordemos
Si esto aplica para buzones de correo on-premise, buzones de correo en nube, ¿sí? No importa dónde esté, igual se redirige el flujo de correos a la plataforma y ya está. Pero, ¿por qué digo cross-selling? Porque todos buscan un tema de anti-spam sobre correo. La mayoría de clientes en Latinoamérica piden anti-spam. Pocos son los que piden protección de información, cifrar, hacer un DLP sobre correo. Pocos van hasta allá, pero pues no estaría mal. Pero ya vimos que con el primer nivel de licenciamiento de Symantec tenemos anti-spam y muchas más funciones a nivel de seguridad que pueden complementar el tema de correo de los clientes. ¿Listo? Entonces, hablaba acá de cross-selling porque si un día el cliente ya tiene algo de anti-spam, podríamos complementar ese anti-spam, esto migrándose a nuestra plataforma y brindándole al cliente algo de lo que ya vimos. Entonces, sobre la misma consola, sobre la misma solución, que mi cliente pueda llevar todo esto lo que él necesite, ¿no? Entonces, cifrado, DLP, amenazas avanzadas a través de Sandbox, etcétera, etcétera, la protección básica en correo y, ¿por qué no el tema del Thread Isolation? Que lo que les decía es una función que gusta mucho al cliente y es para que ellos puedan, cuando den clic en un link, y es un link confiable, ¿sí? Pues supuestamente es un sitio bien aprobado, pues medio sospechoso, pero bien, está bien, o sea, lo dejamos ejecutarse. Esto para garantizar que ese sitio, que es sospechoso, no se abra localmente sobre la máquina de mi cliente, sino que se abra en un contenedor desechable en la nube de Symantec. La experiencia del usuario es como si estuviera viéndolo localmente, pero realmente trae como un renderizado del sitio web que estamos ejecutando en la nube y todo es en tiempo real, no se va a poner lento ni nada de eso, pero inclusive eso podríamos hacer, ¿sí? Para aislar esas amenazas, sacarlas y si necesita abrir algo, que se detone o que lo abra en un ambiente más controlado, ¿listo? Entonces, todo esto es lo que podríamos hacer y llegar con sus clientes. Entonces, pues bueno, hasta acá no sé si tengan alguna pregunta. Hoy creo que me rindió y estuve a toda marcha, pero abrimos el espacio para preguntas. Si te están preguntando, Johnny, me dice, ¿se podría implementar la consola de Symantec on-premise y qué tan complicado sería? Mm, bueno, pues esa pregunta puede tener dos cosas. Entonces, si a lo que va la pregunta es que si yo tengo correo on-premise, como un Exchange, Simbra, Lotus o cualquier cosa, eh, si tienes correo on-premise, lo puedes proteger con nuestra consola en nube o Symantec también, digamos que de lo tradicional que traíamos, está nuestro Messaging Gateway, que es esta misma protección, solo que on-premise. Entonces, para dejarla ahí, al lado de tu servidor de correos on-premise, hay algo que se llama Messaging Gateway, un virtual appliance que se despliega o un hardware que se compra y se despliega, y ahí hace la misma función, solo que todo 100% on-premise. ¿Listo? Pero pues lo ideal es llevar al cliente pues un paso a la nube y ya que pues se les facilita por temas de administración y demás el tema de nube, pues si lo migras de correo, la idea es que pienses en seguridad de nosotros, pues con Symantec. Gracias, Johnny. Voy a habilitar los micrófonos para todos los asistentes, con eso creo que sería un poco más fácil poder discutir alguna duda o inquietud que tengan. Uh -huh. O no sé si quieran escribirla y yo la leo sin inconveniente también. Estoy aquí pendiente sobre las inquietudes que tengan. Buenos días, Johnny. Yo tengo una pregunta. Sí, claro, Víctor, cómo no. Mi pregunta es muy puntual. En el caso de entidades públicas, en el caso de Ecuador, perdón, en el caso de entidades públicas, hay una limitante para el tema de servicios de nube, en tanto y en cuanto qué tipo de información es la que se está yendo a la nube. Es decir, tienen el correo en premisa, pero la gestión de seguridades podría estar en cloud, como tú bien mencionaste, pero qué información se está yendo hacia la nube, ya que acá en Ecuador hay una restricción legal. Gracias. Listo, Víctor. Muchas gracias por animarte y hacer la pregunta. Bueno,
Digamos que pues hoy día algunos clientes, sobre todo de banca y demás, son muy sensibles de, oye, y bueno, ¿y qué haces con mis datos en la nube? ¿No? Entonces, pues creo que también hacia allá va tu pregunta y es, bueno, Symantec cuando el cliente implementa esta solución, Symantec tiene un acuerdo de, se puede decir, de responsabilidad, tiene un contrato como un EULA, un Enterprise Agreement, en el cual pues ellos especifican que pues todo esto, la información que pase sobre la plataforma, Symantec obviamente no va a tomar esto como estadísticas ni nada de esto, a no ser que el cliente lo permita, que saquemos estadísticas del servicio, pero pues hasta chismosear la información como si fuéramos, qué sé yo, el FBI o la NSA o alguna agencia de estas, no, hasta allá no va a llegar. Igual recordemos que esto está físicamente, esto está respaldado en varios data centers a nivel mundial que tiene Symantec. Entonces, ese es el acuerdo que la marca da y digamos que la promesa de seguridad, que los datos que estén acá sobre esto, digamos que no tengan ningún problema, ¿listo? Eso por un lado, Víctor, como a lo que preguntabas. Y segundo, es de que pues si yo tengo un cliente que quiere todo en premisas de ellos, ¿sí? Por temas de seguridad, etcétera, se les podría proponer que pues conecten esta plataforma de nube, que pasen sus correos on-premise, que los redirijan a nuestra nube y desde la nube tienen un control, digamos que ya más fácil, obviamente con todos los permisos necesarios. Ya vimos que esto puede tener autenticación fuerte con doble factor de autenticación, esto con permisos y roles, pero lo interesante de esto es que si a ellos les duele tanto o son muy sensibles a la información que viaje sobre correo, yo les diría, perfecto, yo les mostraría los servicios que tenemos acá, algunos módulos, por ejemplo, los módulos para hacer protección de información, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos sacar reportes mucho más granulares, inclusive, Víctor, si ellos quieren a través de palabras claves, keywords, por ejemplo, algo, un fragmento de texto que a ellos les duele, que quieran saber quién lo está enviando y a quién, eh, cuántas veces, a dónde, desde dónde, etcétera. Todo esto lo podríamos implementar acá, haciendo un seguimiento a través de keywords o de palabras claves y activando, digamos que ese control o estas políticas, digamos que ya un poco más customizadas. Entonces, si ellos quisieran validar si nos están sacando información sensible, puede que para mi cliente sea audio, sean mensajes, sea algo de software, qué sé yo, por el tipo MIME del archivo lo podemos sacar, o sea, le pueden cambiar la extensión, pero el tipo MIME del archivo va a quedar intacto. En base a eso lo podemos sacar, restricciones por tamaño, y podemos ponerlos en compliance con lo que ellos quisieran estar hoy día. ¿Listo? Y fíjense, podemos mirar este nivel de compliance en el cuerpo del correo, en el remitente, en los adjuntos, en las propiedades de los adjuntos, en la cabecera, ¿sí? Entonces, fíjense toda la granularidad que podríamos tener y sobre todo para clientes de banca, de pronto la falta de visibilidad on-premise que ellos tienen la podríamos complementar por este lado con esta cantidad de controles, de cifrado, control de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos esa sería un poco tu respuesta, Víctor. Igual, gracias por hacerla, estaba muy buena. Yo Bueno, no no veo sé si, ninguna otra, no sé si alguien más. se iba a preguntar, sí. Bueno, no sé si hay alguno, tiene alguna otra duda. A ver si acá. No, al parecer creo que todo quedó muy claro para nuestros asistentes. Ok, listo. Pues nada, realmente espero les haya servido la información que les trajimos el día de hoy. Eh, y pues bueno, ¿no? En lo que necesiten y les podamos ayudar, con todo gusto. La idea es que pues se lleven el mensaje de lo que podemos hacer con Symantec en soluciones de nube
ahorita hablando pues el tema de correo, que es el foco de seguridad como hablábamos al inicio. Y bueno, no, pues si no es más, les enviaríamos la presentación y pues el comparativo que les digo frente a Microsoft, que es el que más preguntan nuestros canales. Y con eso pues creo que ya, y con los datos de contacto, si tienen algo, con todo gusto ahí los podríamos ayudar, ¿listo? Johnny, muchísimas gracias y nuevamente les reitero, les estaremos enviando entre hoy y mañana la presentación y el video de la webinar del día de hoy. Nuevamente muchas gracias a todos. Gracias, Johnny. No, gracias a ustedes. Ahí nos hablaremos en una próxima. Hasta luego.